El primer abandono lo protagonizó el debutante Isack Hadjar antes incluso de arrancar la carrera en la vuelta de formación. El nuevo piloto de Racing Bulls logró ser el mejor rookie en clasificación, saliendo hoy desde la 11ª plaza, pero nada más arrancar la vuelta de formación, Hadjar dio un golpe al acelerador más brusco de lo que tocaba, perdió el control del monoplaza en tan solo una curva y destrozó el alerón trasero. Su sueño de debutar en Fórmula 1 se truncó en tan solo una curva y el pobre Hadjar estuvo inconsolable nada más bajar del monoplaza, protagonizando algunas de las imágenes más tristes de estos últimos años. Doohan salía desde la 14ª posición en su debut y en su gran premio de casa además ante su público, pero el sueño también se truncó al pasar por tan solo 5 curvas. En mitad del pelotón, Doohan también perdió el control del monoplaza bajo la lluvia y se fue contra el muro. Y durante esa misma vuelta, ya bajo el safety car de Jack Doohan, también perdimos a Carlos Sainz. El piloto español se estrenaba con Williams tras un fin de semana muy ilusionante, ya que la escudería confirmó ese gran paso hacia adelante que ya se vio en pretemporada, pero desafortunadamente Sainz también terminó contra el muro. Hemos visto que ha pasado con un cambio de marcha que por alguna razón no ha sido como tendría que haber sido y me ha producido ese momento, pero raro, son cosas que pasan en el motorsport, cosas que a veces son un poco inexplicables, pero ahora a partir de ahora ya nos podemos centrar en China y he de estar seguros que empezamos la temporada de mejor manera. Pasando el ecuador de la carrera, vimos también el abandono de Fernando Alonso. Cuando la pista empezaba a estar para neumáticos de seco, Alonso volvió a apretar y se convirtió en el cuarto piloto más rápido sobre la pista. Pero en una de esas vueltas de ataque, pisó, según dice, una montaña de gravilla sobre el piano de la curva 6 y perdió el control del monoplaza. Un error que le mandó al muro y que hoy duele mucho, ya que con el caos de las últimas vueltas, pues quién sabe lo que podría haber pasado. A 12 vueltas del final abandonó también Gabriel Bortoleto. El propio Fernando tras la carrera ya decía que no había hecho nada raro. Fijaos en la cantidad de grava con la que se encuentra Alonso en la curva 6, que más que en Fórmula 1 parece que está compitiendo en el Rally Dakar. Esto le hace perder el coche y terminar contra las barreras. Toda esta grava lo que hace es que el Aston Martin pierda estabilidad y fijaos cómo rápidamente se le gira el coche. Es difícil, además hay un carril con la línea seca y fuera de ese carril está mojado, así que tampoco puedes adelantar si vas un poco más rápido de los coches de delante porque tienes que salirte al agua y bueno, difícil. Y luego el incidente tampoco lo entendí todavía, creo que no he pasado por la gravilla, pasé por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco del bordillo, pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y... El debutante brasileño estaba firmando un gran fin de semana. En clasificación logró meterse en la Q2 contra todo pronóstico por delante de su experimentado compañero Nico Hülkenberg y en carrera, pese a perder posición con él en la salida, estaba teniendo buen ritmo. De hecho, hasta el safety car de Alonso solo estaba 4 segundos por detrás del piloto alemán, lo cual tiene bastante mérito teniendo en cuenta las condiciones y que es un piloto rookie. Tras ese safety car, la carrera sí que es cierto que se le complicó, porque Bortoleto estaba doblado y pese a que se le dio tiempo para poder desdoblarse, la pista estaba demasiado compleja como para rodar rápido y atrapar al pelotón antes de que se relanzara la carrera. Así que el Gran Premio arrancó de nuevo con Bortoleto muy rezagado del pelotón y luego, al volver la lluvia para las últimas 11 vueltas, Bortoleto terminó contra las protecciones. Diría que fue error de él al igual que con otros rookies, pero su suspensión trasera derecha se partió justo antes de chocar contra el muro, así que seguramente ese problema ya venía de antes y el trompo no era culpa suya. Y en esa misma vuelta también abandonó Liam Lawson. El neozelandés se estrenaba este fin de semana con el equipo Red Bull y desde luego no ha podido tener un peor Gran Premio. En clasificación no dio ni una, cometió muchos errores en todas sus vueltas y quedó antepenúltimo solo por delante de los Haas. Por ello Red Bull optó por salir hoy desde el pit lane porque total era lo mismo y así probar cosas nuevas. Pero no sirvió de nada porque a Lawson le costó 20 vueltas adelantar al Haas de Esteban Ocon y una vez con aire limpio no consiguió alcanzar ni a los Sauber, que eran los que tenía delante. Al final abandonó porque llegó la lluvia y Red Bull pues quiso probar a mantenerle con neumáticos de seco sobre la pista para si intenta remontar y mejorar el panorama, pero la pista estaba tan complicada que terminó chocando contra el muro. Este accidente hoy sinceramente es lo de menos, es hasta comprensible visto lo visto, pero lo realmente preocupante es todo lo demás. Este incidente, junto a lo de Bortoleto, causó el último safety car del día de hoy. Con respecto a los clasificados, en las últimas posiciones encontramos al equipo Haas, último Oliver Mann y penúltimo Esteban
Ocon. No sabemos muy bien qué le ha pasado a este equipo durante este invierno, pero su ritmo ha sido indiscutiblemente el peor de toda la parrilla. El Gran Premio de Oliverman ha sido una auténtica pesadilla. Chocó en los libres 1, no salió por esos daños a los libres 2, trompeó en los libres 3 y tuvo una avería mecánica en clasificación. Prácticamente no dio ni una sola vuelta y hoy, sin esa experiencia, ha tenido que pilotar en estas condiciones. Lo sorprendente es que haya podido terminar la carrera, la verdad, porque además el coche está para lo que está. Y esto con Bergman no se refleja, pero sí se refleja perfectamente con su compañero Esteban Ocon, porque el francés no ha tenido problemas con el coche, no ha tenido ninguna avería, pero simplemente no ha podido hacer nada, no ha tenido nada de ritmo. Ha sido último en todas las sesiones del fin de semana, también en clasificación, y hoy solo ha podido ganar a su compañero de equipo. ¿Quién lo hubiese dicho? Porque Haas venía de marcar una de sus mejores temporadas en Fórmula 1, por no decir la mejor, y ahora esa está superado por el equipo Sauber. Veremos el percal en los siguientes grandes premios. 12ª posición para Yuki Tsunoda. Qué mala fortuna terminar así con el gran premio que estaba anotando. Tsunoda sorprendió a todo el mundo ya ayer en clasificación, quedando quinto, sin trampa ni cartón, el mejor de la zona media e incluso mejor que los Ferrari. En la salida hoy perdió posición con Charles Leclerc, pero por lo menos aguantó sexto durante todo el gran premio. Tercera posición para George Russell. Russell salía hoy desde la cuarta posición y ahí se quedó durante todo el gran premio. Estuvo un poco en tierra de nadie, la verdad, ya que los McLaren eran demasiado rápidos delante y por detrás Ferrari hoy no supuso una amenaza. Cuando llegó la lluvia, Russell ganó la posición de Oscar Piastri y se colocó en tercera posición. En segundo lugar encontramos a Max Verstappen. El piloto neerlandés firmó otra carrera espectacular, aunque la victoria hoy no ha podido ser para él. Fue Lando Norris quien ganó este gran premio. Desde principio a fin, Norris hizo una carrera, o incluso un fin de semana entero, perfecto. Salía desde la pole, arrancó bien en el día de hoy y se mantuvo en el liderato toda la carrera hasta ese caos final. Victoria de la temporada para McLaren y para un Lando Norris, que evidentemente se coloca líder del mundial, rompiendo así la racha de Max Verstappen, que llevaba desde 2022 como líder del mundial todo el tiempo. Estaba lloviendo, dejó de llover justo cuando empezó la vuelta de formación, la pista estaba para intermedios de manera clara, todo el mundo montaba intermedios salvo Lance Stroll. Me quedé atónito cuando vi esto. Neumático de lluvia extrema en el Aston Martin. Me empieza a preocupar en este sentido el equipo británico porque en cuanto a estrategia y toma de decisiones se les ve muy verdes. Ayer en la Q2 vimos que salieron los dos coches con neumático usado en el primer intento, cuando está muy igualado el pase a la Q3 y cuando siempre hay probabilidad de bandera roja en el último intento. Hadjar ha tenido el peor debut que se puede tener en la Fórmula 1. En la curva número 2 de la vuelta de formación, aquaplaning y bueno, pues retiró el coche, primer abandono del primer rookie y se le vio claramente hundido. Tú puedes llorar, eres joven, la has liado en tu carrera de debut, no es lo que te esperabas, pero estuvo un buen rato llorando. Y yo creo que lo que tenía que haber hecho es sí llorar con el casco puesto, pero tampoco ir por ahí con la cabeza baja paseándose por el paddock, porque lo que muestras es una debilidad mental importante. Tanto es así que el padre de Hamilton fue a darle ánimos, así que bueno, esperemos que Hadjar se recupere de esto. Doohan en plena recta tuvo aquaplaning, error de novato. Error que va a incrementar aún más la presión que ya tiene porque, como sabéis, se rumorea que Colapinto se subirá el coche a partir del Gran Premio de Miami. Error que le va a costar también dinero a Alpine por el tema de los daños y seguramente le merme la confianza. Tuvimos una salida espectacular de Verstappen de tercero a segundo, adelantando a Piastri por fuera de manera increíble. Chapó Max, que como siempre en la salida, pues intentando ponerse primero con un coche que no estaba para ser primero. Las primeras vueltas estuvo apretando muchísimo a los dos McLaren, se comió el neumático y al final cometió un error en la curva Scari, que es justo pues la primera curva lenta del tercer sector, y ahí perdió la posición con Piastri. Creo que para mí el piloto del día ha sido Albon, sin lugar a dudas, porque no ha cometido ningún error, ha aguantado mucho la presión de Hamilton durante toda la carrera y bueno, pues al final se ha llevado los puntos para el equipo, un cuarto puesto espectacular para el equipo Williams. Por primera vez desde el 22 de mayo de 2022, Verstappen no lidera el Mundial, lo lidera pues Lando Norris. Tenemos aquí una cosa bastante curiosa, Sauber por delante de Ferrari, muy buenos puntos para Sauber con Hülkenberg, que tampoco ha hecho un pedazo de fin de semana. Hülkenberg hizo un salidón, Bortoleto ya sabéis que clasificó delante, pero en la salida perdió varias posiciones.
Comenzando por los triunfadores del día, que son McLaren y especialmente Lando Norris dentro de la escudería de Woking, que completó una carrera brillante a pesar de toda la presión que trataban de ponerle por detrás en la salida, en las múltiples relanzadas, en momentos críticos de la carrera como el cambio de condiciones, pero hoy Lando estuvo de 10, como un témpano de hielo, controlando la carrera en la primera parte con la presión de Verstappen, después con la presión de Piastri, cambiando neumático de seco cuando tocaba, ni antes ni después, sin precipitaciones. Verstappen siempre se las apaña para estar ahí y tener opciones de triunfo. Salida brutal para pasar a Piastri, trató de presionar quemando los intermedios, pero se vino abajo rápidamente, no podía aguantar ese ritmo, errando, pasando de nuevo el McLaren y cayendo a plomo automáticamente. En las decisiones estratégicas fueron muy hábiles los de Milton Keynes, colocando los neumáticos medios cuando el resto fue a por los duros. Un Max que cuando más se complica la pista, más se agarró a ella para aguantar, superando a Piastri, aprovechándose de ese error del australiano, y casi a Norris, teniendo un último stint muy fuerte presionando al inglés por la victoria, aunque no concedió esta vez oportunidades, teniendo que se conformar con un segundo que ante el reto es casi una victoria más. Lawson completa su fin de semana horribilis en el debut con Red Bull, salió desde el pit lane, tuvo un ritmo pobre, solo siendo capaz de superar al Haas de Ocon, no siendo capaz de acercarse al Sauber de Bortoleto, trompeando cuando llegó la lluvia, que fue el anticipo de la pérdida de control definitiva del RB21 a la salida de la curva 1, estapándose contra las protecciones y terminando ahí su carrera. Un absoluto desastre, que anticipan una temporada que puede ser muy larga para el piloto neozelandés. Russell, sin hacer mucho ruido, pero con un temple y constancia a prueba de bombas, sumado a una Mercedes operativamente acertada, lo llevaron a sumar el primer podio del año, aprovechando la caída de Piastri y las pifias. Y Duhan comete el primer gran error de la temporada en este primer gran premio. Tras la salida perdió el control de la 525, estampándolo contra las protecciones, terminando su carrera a las primeras de cambio. Y mi primer cero de la temporada es para el director de carrera. Sí, me vais a decir, Albert, pues si no ha pasado nada extraordinario, que lo ha gestionado muy bien, ¿verdad? Pero ha habido dos situaciones que no me han terminado de gustar. No ha pasado nada, afortunadamente, y de eso me alegro mucho, muchísimo, pero en las dos situaciones de safety car hemos visto que estaban aún con la grúa rodando por la pista, los comisarios de pista trabajando en retirar los coches, no se ha sacado bandera roja. Que sí, que hay un acuerdo este año que en doble bandera amarilla, que el safety car, que eran más lentos para mantener la seguridad. Pero ya hemos visto que las condiciones de la pista de hoy eran muy complicadas, que ha habido pilotos que han perdido el control del coche durante el safety car, y no solamente uno. Hombre, a mí me parece muy bien esa norma, pero si las condiciones de la pista son mega complicadas como las de hoy, pues no pasa nada. Saquemos bandera roja, como se hacía hasta ahora. Veníamos de Bahrein, pero yo pensaba, bueno, pero ahí han rodado con mucha gasolina, no hemos visto las prestaciones reales, pero hemos llegado aquí y nasty de plasti. Berman con 2 accidentes que le han dejado sin rodar. Luego el problema de la caja de cambios. Ocon siendo muy poco competitivo. El equipo completamente perdido con el coche a la que no son capaces de sacarle rendimiento. Terminaron muy bien el año pasado y lo empiezan muy mal. Y otro, yo creo, de los grandes derrotados de este fin de semana aquí en Australia. El 2 es para Ferrari. Pues sí, pues porque yo creo que tenían, y ellos también lo creen, un coche para ser más competitivos ayer en la clasificación y hoy en la carrera, y porque los errores de pilotos, y creo yo también desde el muro, no les han dejado conseguir un mejor resultado. Venían aquí, llegábamos del test de Bahrein convencidos de que Ferrari podía ser competitivo, y más después de lo visto el viernes, pero no. Se esperaba más de Sainz. Sí, ya sé que debutar con un equipo nuevo, en que hay que ir aprendiendo, conociendo el coche, el equipo, los métodos, todo lo que queráis. Pero Albon fue más rápido en la clasificación y hoy en carrera ha terminado finalmente quinto. Y ese error en el safety car, que puede ser de algún sistema de la configuración en el modo de safety car que no estaba acostumbrado, pero ha habido salida de pista y accidente en una carrera que era una buena oportunidad para él.
pero no ha sido así. Y lo mismo en el otro lado para Fernando Alonso. Son dos pilotos veteranos y aquí era donde hay que sacar lo mejor de tu experiencia para conseguir buenos resultados. Era una buena oportunidad para Alonso para pescar puntos. De hecho, Stroll lo ha hecho. Y teniendo en cuenta que Aston Martin no ha dado ese paso que se esperaba en 2025, pero que aquí daba la sensación de que algo de velocidad se había encontrado o se había mejorado de menos a más el fin de semana, tener esta salida de pista pues, y ese abandono, pues no son buenas noticias. No han empezado ni el uno ni el otro con buen pie este 2025. Y sí, sus compañeros de equipo han sido mejores aquí y no hay nada que decir. Y, cómo no, para Lando Norris, toda una declaración de intenciones. Claro que ha aprendido, claro que ha madurado, ya lo sé, estamos en la primera carrera, ya vendrán más carreras, más situaciones. Pero a mí Lando Norris hoy me ha dejado una sensación de las de, che, que este año voy a por el Mundial. Y este año tengo ganas de conseguirlo. Y es el primer paso para llegar a ese primer título mundial. Estar convencido, sentirte ganador, sentirte campeón antes de serlo. Y hoy Lando Norris lo ha hecho. En la salida, en las resalidas, con el safety car, cuando ha habido que cambiar neumáticos, siguiendo las estrategias bien también a McLaren desde el muro. Pero hoy hemos visto un tío, sí, con ganas. Sí. Y yo creo que le ha subido la confianza, a la par que Max Verstappen habrá visto delante un rival duro de verdad, no el del año pasado. No.